La primera explosión rasgó el cielo en pedazos. Un MiG-29 cayendo en espiral envuelto en llamas. Escombros fundidos lloviendo sobre el desierto. 5 aviones de combate más rugieron acercándose, seguros de que acabarían con el solitario Apache en segundos. Dentro de la cabina, Cassandra Vaporholt sonrió. Su error, dijo por el canal abierto, fue pensar que huiría. Lo que siguió no fue una pelea. Fue una caza, y el cazador no eran los aviones. ¿Cómo puede un piloto de helicóptero superar en vuelo y en fuego a las aeronaves más letales de la región? ¿Qué entrenamiento secreto la convirtió en la pesadilla que nunca vieron venir? Cada movimiento que hizo convirtió el cielo en un campo de muerte. Comenta 1 si eres nuevo, 2 si has estado con nosotros, 3 si viajas con nosotros cada semana. Dale like, suscríbete y quédate hasta el final. El sol del mediodía abrazaba el horizonte, convirtiendo las crestas irregulares del desierto en un espejismo tembloroso. Muy abajo, en el laberinto de valles de areniscas cerca de la frontera entre Jordania y Siria, 6 operadores estadounidenses con el indicativo Falcón 7 estaban acorralados, presionados contra rocas apenas lo suficientemente gruesas para detener las balas que martilleaban su posición. Columnas de polvo se elevaban donde los proyectiles mordían la pared del acantilado. El aire vibraba con el profundo y constante traqueteo de ametralladoras pesadas. Sobre ellos, una solitaria sombra barría el terreno. Una silueta depredadora y elegante que se movía con control deliberado. El A-64 Apache nunca fue diseñado para ser sutil a corta distancia, pero hoy su presencia era tanto escudo como advertencia. Cassandra Vaporholt se sentaba en el asiento del piloto, su mano izquierda ligera en el colectivo, la derecha descansando en el cíclico, cada músculo sintonizado con los leves temblores del helicóptero. Su auricular crepitó con la voz tensa del líder del equipo en tierra. Viper, estamos bajos de munición. 2 heridos, 4 resistiendo. Los hostiles avanzan desde el norte y el este. Ella no respondió de inmediato. Su mirada estaba fija en la pantalla multifunción donde acababa de aparecer un barrido de arcos verdes. 6 contactos de radar entrantes. Se movían rápido, convergiendo en formación de cuña desde gran altitud. Un escalofrío frío recorrió su cuello, no por miedo, sino por reconocimiento. Aquellos no eran helicópteros de transporte ni cañoneros lentos. Eran cazas, rápidos, letales e incontestados. En este teatro, una voz calmada pero firme irrumpió por la red de mando. Viper, aquí Overlord. Tienes múltiples activos aéreos enemigos acercándose a tu posición. Aborta la misión y regresa a la base. Repito, desengánchate inmediatamente. La mandíbula de Cassandra se tensó. Negativo, Overlord. Falcón 7 todavía está en contacto. Eres un helicóptero de ataque, no una plataforma aire-aire. 6 cazas contra ti no es una pelea, es un suicidio. Ella mantuvo sus ojos en las trazas de radar. Estaban saliendo del horizonte y estarían a distancia visual en menos de 2 minutos. Su mente ya estaba calculando los números, estimando sus probables ángulos de aproximación y envolturas de armas. Entendido, Overlord, respondió con calma, pero dejarlos aquí es el verdadero suicidio. Me quedo. El canal se quedó en silencio por un latido demasiado largo. Luego, con reticencia, es tu decisión, Viper. Que Dios te ayude. En el silencio que siguió, ella alcanzó la pequeña fotografía sujeta dentro de la cubierta de la cabina. Era vieja, con bordes deshilachados y colores desvaídos, pero la imagen era nítida en su mente, su padre, Marcus Holt, apoyado contra una Uno Cobra, su traje de vuelo manchado de grasa y arena, sonriendo como un hombre que vivía exactamente donde pertenecía. Él había sido el primero en decirle que un helicóptero podía ser más que una plataforma de apoyo terrestre. En las manos correctas, podía ser un cazador en los cielos. Ahora esas lecciones estaban a punto de ser probadas. Ella rodó el Apache en un viraje lento, rozando el borde de una cresta, manteniendo su perfil bajo contra la roca para enmascarar su firma infrarroja. En su mapa táctico, los cazas se dividieron en 2 elementos. 3 aproximándose desde el noreste. 3 desde el suroeste. Movimiento de pinza de manual.
El canal abierto crepitó de nuevo, esta vez con una voz que no reconoció, acentuada y engreída. Te vemos, pajarito. Esto será rápido. Una pequeña sonrisa tiró de la comisura de su boca, aunque sus ojos permanecieron fijos en el flujo de datos. No necesitaba responder. Déjenlos hablar. Cada segundo que pasaban subestimándola era otro segundo que ella podía usar. Abajo, Falcón 7 cambió de posición. A través de la cápsula de puntería del Apache, ella captó destellos de ellos gateando hacia una depresión más profunda en el suelo del valle, arrastrando a sus heridos a través nubes de polvo ocre. Un estallido de fuego trazador de un vehículo enemigo pasó por encima, fallando por centímetros. Cassandra pulsó el intercomunicador a su copiloto artillero en el asiento delantero. Suboficial Cal Mercer. Vamos a tener compañía. Carga 2 Stings listos. Elfires en cubierta. Mantén el cañón frío hasta que lo diga. Copiado, respondió Mercer, su tono cortante pero estable. El primer destello de sol sobre metal anunció a los cazas antes de que sus motores alcanzaran un rango audible. Formas elegantes se lanzaron sobre el horizonte, cerrando rápido. MiG-29 al frente. Sub-27 flanqueando detrás. El ruido creció de un rugido distante a una presión en el pecho. El tipo que hacía que pilotos menores se crisparan en los controles. Cassandra mantuvo su agarre suelto, dejando que el helicóptero respondiera fluidamente al corte de viento bajando de las crestas. A 8 millas, el MiG líder bajó ligeramente, nariz apuntando hacia su posición. Se estaba alineando para un pase de cañón a alta velocidad, contando con que ella haría lo que todo piloto de helicóptero estaba entrenado para hacer. Agacharse detrás de cobertura y esperar a que pasara el peligro. En cambio, ella hizo lo opuesto. Ascendió. El Apache subió por el lado de sotavento de un farallón de arenisca, fuera de vista hasta el último momento posible. Cuando coronó la cresta, el MiG ya estaba comprometido. Su velocidad demasiado alta para un quiebre repentino. Fax 1, dijo casi conversacionalmente, y pulsó el gatillo con el pulgar. Un misil Elfire salió disparado, su rastro de humo curvándose contra el azul. Golpeó justo delante de la cabina, cortando el caza por la mitad. Una flor de fuego floreció en el cielo. Pétalos de aleación fundida cayendo hacia la tierra. La radio estalló con voces superpuestas, preguntas gritadas, incredulidad. Mercer rió una vez, agudo e incrédulo. Eso es uno. Pero Cassandra no estaba celebrando. Los 5 restantes estaban apretando la formación. El SOC dando paso a la ira. Bajó la nariz y descendió en altitud, retrocediendo hacia los giros del cañón, dejando que el terreno rompiera sus bloqueos de radar. Falcón 7, llamó al equipo en tierra. Mantengan su posición. Cubierta aérea en combate. Acabamos de ver eso, Viper. Santo cielo, vino la respuesta, ronca por la adrenalina. Ella giró el Apache en un viraje duro a la derecha, ascendiendo de nuevo para asomarse sobre la línea de la cresta. A través de las ópticas de puntería, vio a la pareja de Sub-27 separarse de los MiG, angulando para encerrarla. La voz de Mercer estaba tensa en su oído. Están tratando de dividirnos. Bien, dijo ella. Carga Steiners. El primer Sukhoi se lanzó desde su izquierda, el sol destellando en su cabina. Cassandra tiró del Apache en una espiral descendente, cortando a través de la trayectoria del caza. El mundo se desdibujó, cielo y roca intercambiando lugares, luego se estabilizó mientras se nivelaba debajo de su ruta de vuelo. El Stinger bloqueó con un gruñido en su auricular. Fox 2. El misil saltó hacia el cielo, desapareciendo en el penacho de escape del Sukhoi. La explosión fue amortiguada por la altitud, pero el humo negro y los escombros girando contaron la historia. El segundo Sub-27 viró en un quiebre, tratando de rodar y ascender. Cassandra ya había anticipado el vector de escape. Empujó el cíclico, deslizando el Apache lateralmente en un movimiento que ninguna ala fija podía igualar, y soltó su segundo Stinge. Otro destello de luz, otra sombra cayendo. En el canal abierto, una voz presa del pánico gritó en un idioma que no hablaba, pero el miedo era universal.
Los pilotos MiG restantes se reagruparon. Ya no depredadores, sino formas cansadas en el sol desde el suelo. El líder de Falcón 7 volvió a las comunicaciones. Viper, estamos viendo lo imposible aquí arriba. Ella no respondió. Su enfoque estaba en los puntos móviles que aún pintaban su pantalla. Estaban repensando su aproximación, y eso era exactamente lo que necesitaba. Alto arriba, el sol captó las puntas del rotor del Apache, convirtiéndolas en lados de plata. En esa luz, el helicóptero parecía menos una máquina y más una cosa viva, paciente, enrollada y lista para golpear de nuevo. Cassandra mantuvo su respiración estable, ojos moviéndose entre las pantallas de sensores y el terreno irregular fuera de la cabina. El enemigo no se había retirado. Se estaban reposicionando, tratando de encerrarla en una zona de muerte. Vendrán desde arriba, murmuró para sí misma. Me obligarán a subir donde no pueda esconderme. Mercer la miró por el espejo sobre la consola. ¿Cuál es el plan? No les damos el terreno alto. Lo tomamos. Empujó el colectivo hacia adelante, dejando que el Apache se hundiera bajo en la sombra de una pared del cañón, luego tiró bruscamente hacia arriba, ascendiendo a lo largo de la roca inclinada como si fuera una rampa. La maniobra repentina sangró su velocidad hacia adelante, pero ganó altitud preciosa relativa a los MiG acercándose. El primero entró en vista, virando duro para alinear un tiro. Cassandra rodó el helicóptero lo suficiente para dejar que el sol destellara a través de su cabina, cegando momentáneamente al piloto del caza. En ese parpadeo de vacilación, disparó una ráfaga del cañón de cadena de 30 milímetros, las trazas cosiendo a través del fuselaje del MiG. Rondas perforantes de armadura rasgaron la bahía del motor. El caza se tambaleó de lado, dejando un penacho de humo mientras caía hacia el desierto. La voz de Mercer era baja pero eléctrica, 3 abajo. El canal abierto estaba en silencio ahora. Sin burlas, sin confianza, solo el zumbido de comunicaciones tensas entre los pilotos restantes. Están asustados, dijo Cassandra. Es cuando son peligrosos. Se pondrán creativos. Giró el Apache de vuelta hacia la posición de Falcón 7, bajando para evitar presentar un retorno de radar estable. A través de la cápsula de puntería, captó destellos del tiroteo aún rugiendo en el suelo del valle. Los operadores especiales estaban atrincherados, intercambiando ráfagas controladas con vehículos enemigos avanzando. Su disciplina la impresionó. La mayoría de las unidades habrían entrado en pánico para entonces. Uno de los MiG se separó de los otros, circulando amplio hacia su retaguardia. Reconoció la táctica, un pase a alta velocidad desde las 6, confiando en el impulso para perforar antes de que pudiera reaccionar. Pero ella había estado esperando exactamente eso. Cao, dijo con calma, cambia a control manual del cañón. En mi marca, el momento en que el MiG se compromete en su carrera. Cassandra tiró del psíquico duro, pivotando la nariz del Apache en un viraje plano brutal que solo un helicóptero podía lograr. La fuerza G la presionó en el asiento, pero la imagen en su HUD encajó en alineación perfecta. Nariz a nariz con un jet viniendo demasiado rápido para evadir. Marca. Mercer apretó el gatillo. El cañón de cadena rugió. Una vibración estruendosa a través de la cabina mientras ronda tras ronda desgarraba el fuselaje delantero del MiG. La cabina se hizo añicos. La aeronave se dobló en el aire, luego desapareció en una flor de llamas. Estática siseó por el canal abierto, seguida de una sola frase cortante en la lengua del enemigo. Fuera lo que fuera que significaba, el tono le dijo que los últimos 2 cazas estaban reconsiderando sus probabilidades. O huirán o intentarán algo desesperado, dijo Cassandra. ¿Cuál preferirías? Mercer preguntó. Ella no respondió porque la elección no era de ellos. Los 2 blips restantes en su alcance se separaron, uno ascendiendo al resplandor del sol, el otro rozando bajo a lo largo del borde del valle. Era un movimiento coordinado. Trampa alto-bajo. Si perseguía a uno, el otro golpearía desde el lado ciego. Cassandra eligió al volador bajo. Se lanzó adelante, abrazando la sombra del cañón, manteniendo suficiente velocidad para cerrar la brecha sin dar al MiG alto un ángulo limpio.
El enemigo abajo zigzagueó a la izquierda, luego a la derecha, tratando de sacudírsela. Mercer lo rastreó a través de la mira. Está nervioso. Lo tienes pensando en ti, no en el tiro. Esa es la idea. Esperó hasta que el MiG intentó subir por altitud, luego alivió el Apache en un ascenso superficial debajo de su cola. Su dedo flotó sobre el gatillo del Elfire. A esta distancia, el tono de bloqueo fue instantáneo. Fax 1. El misil surgió, cerrando la brecha en segundos. El impacto vino con un destello agudo, el caza desintegrándose en una lluvia de fragmentos que brillaron brevemente en la luz del sol antes de desaparecer en las profundidades del cañón. Queda uno, dijo Mercer. El mech final aún estaba alto arriba, quizás esperando que su compañero la distrajera lo suficiente para un tiro de misil limpio. Pero ahora estaba solo, y la altitud ya no era una ventaja. Cassandra tenía terreno, velocidad e impulso de su lado. Viró hacia un afloramiento irregular, ascendiendo lo suficiente para nivelarse con la meseta. El mech se lanzó en picado, ya sea por frustración o pura necesidad. Su estela cortando el cielo. Parece que viene por un pase, advirtió Mercer. Déjalo. Redujo el acelerador ligeramente, dejando que el Apache derivara hacia el borde del acantilado. En el último segundo, rodó a la derecha, deslizándose detrás del afloramiento, así que el MiG tenía que adivinar su posición. Para cuando se dio cuenta de su error, ella ya había subido detrás de él. El cañón de cadena habló de nuevo, ráfagas concisas esta vez, masticando la raíz de su ala. El mech se tambaleó de lado, rozó la pared del cañón y se desintegró en una nube expansiva de polvo y fuego. El silencio llenó la red de comunicaciones. No más charla enemiga, no más contactos de radar. El espacio aéreo era suyo. Cassandra dejó que el Apache se asentara en una órbita amplia sobre Falcón 7. En el suelo del valle, los operadores especiales aún estaban en la pelea, pero la presión había disminuido. Sin cubierta aérea, las fuerzas terrestres enemigas dudaban en avanzar. Falcón 7, aquí Viper. Amenaza aérea eliminada. Estoy en estación para apoyo cercano. La respuesta vino con una mezcla de incredulidad y alivio. Viper, acabamos de ver caer 6 aviones. No sé qué decir excepto que nos has comprado nuestro boleto de salida. Ella no sonrió. Aún no. La misión no había terminado. El enemigo en tierra aún superaba en número a los estadounidenses y no se rendirían solo porque el cielo estaba despejado. Terminemos esto, le dijo a Mercer. El Apache rodó en su próximo picado. Cañones y misiles listos. La caza había cambiado de forma, pero no había terminado. El latido del rotor se fundió con el viento como una línea de tambor constante mientras el Apache arqueaba amplio sobre el valle. Abajo, Falcón 7 se apretujaba en una ranura de sombra entre losas rotas de arenisca, el tipo de trinchera natural tallada por 1000 inundaciones repentinas y ahora sirviendo como línea de vida frágil. Sus destellos de boca eran breves y disciplinados, devolviendo el fuego solo cuando una silueta hostil se exponía sobre el borde de la roca. Camiones con cañones montados gateaban a través del polvo en el lado lejano de la cuenca, tratando de angular sus cañones en ese bolsillo estrecho y desalojar a los estadounidenses con puro volumen. Cassandra alivió la nariz y dejó que el helicóptero se deslizara en un descenso curvo. No un picado dramático, sino un planeo depredador que la mantenía impredecible. El cielo se había vuelto cristalino después del shock del duelo aéreo. El calor ondulante doblaba el horizonte en ondas invisibles. En la pantalla táctica, la imagen terrestre enemiga se pintaba en trazos desordenados. Racimos de calor, pings de radio esporádicos, unos pocos estallidos encriptados que no podía leer pero entendía lo suficiente. Reunirse, empujar, terminar el trabajo mientras el suelo aún era suyo. En estación para cañones, dijo con voz calmada. Guíame. Falcón 7 actual volvió, cortante y rápido. Referencia a la cresta rajada al norte del humo. 2 vehículos en línea. Podemos marcar con rojo. Mantén la bengala, dijo Cassandra. Los tengo a través del sensor de nariz. Las formas se resolvieron.
2 camionetas nariz a cola detrás de un terraplén bajo. Escudos soldados delante de armas pesadas. Polvo incrustado en cada pliegue. El calor salía de sus motores en halos ondulantes. Los artilleros eran de nervios de acero o aterrorizados sin sentido. De cualquier manera, se mantenían en las monturas para mantener la presión en la trinchera. Cao, ráfaga corta, cañón delantero, camión central. El reconocimiento de Mercer fue un clic suave. La retícula de mira besó el capó del vehículo líder, luego caminó a través del parabrisas. Cassandra apretó el gatillo y sintió la vibración del cañón de cadena subir por el marco. La corriente de rondas cortó el camión por la mitad. El escudo del artillero se dobló como cartón. El segundo pickup se sacudió hacia atrás y trató de retroceder. Ella inclinó la nariz un pelo y dibujó una línea diagonal desde el faro hasta la cabina. El arco de trazas terminó en chispas y una repentina flor de llamas cuando la alimentación de combustible se rompió. Cañones apagados, dijo ella. Claro a la derecha, rodando a la izquierda. Una granada propulsada por cohete salió disparada de un matorral a sus 9 y se gastó en roca desnuda. La explosión reverberando en la cuenca. Ella pisó los pedales y se deslizó lateralmente a través del tazón para hacer un blanco pequeño, luego ascendió lo suficiente para asomarse sobre la cresta opuesta. Un puñado de combatientes estaban acurrucados detrás de un grupo de boulders, uno cargando otro tubo, tratando de girar la imagen de mira sobre un helicóptero en movimiento. No le dio la oportunidad. Una ráfaga de 3 rondas sacó polvo de la piedra. Luego la cuarta devoró el tubo y al tirador con él. El resto se dispersó, figuras pequeñas escabulléndose como lagartos asustados. Falcón 7, llamó. La presión en tu norte está disminuyendo. Veo movimiento al este cerca del arroyo seco. Copiado, dijo el líder. Tenemos 2 heridos, ambos estables por el momento. Munición baja a cargadores y un sueño. Entonces haremos ruido por ustedes. Estableció una órbita amplia y pasó su pulgar por el selector de armas. Los elfires estaban allí, silenciosos y pacientes, pero quería la conversación del cañón primero. Muestra de presencia, violencia controlada, tallar espacio alrededor de la trinchera para que su gente pudiera respirar. Pintó una línea a través del acercamiento masticando un camino justo delante de donde las botas enemigas necesitarían cruzar si querían cerrar. No era un rociado. Cada presión tenía intención, cortando ángulos, aplanando cobertura que se convertiría en un problema en 3 minutos si se dejaba sola. Estática crepitó. Overlord volvió a la red. Un tono diferente ahora. Admiración medida, tratando duro de no sonar como asombro. Viper, confirma tu imagen aérea. Limpia, dijo ella. Sin movers rápidos. Poseo la cuenca, Víctor. Un latido. Se te advierte, tenemos armadura amistosa saliendo del sur. 20 minutos mínimo. Tu ventana es tuya para manejar. 20 es una eternidad aquí abajo, murmuró Mercer. Entonces les enseñamos a gatear, respondió Cassandra. Se deslizó más bajo hasta que el lavado del rotor levantó sábanas arenosas del suelo del desierto, luego ajustó a un vuelo estacionario detrás de una cresta dentada. El Apache no amaba quedarse en un lugar. Los helicópteros eran más felices moviéndose, pero cada regla tenía excepciones, y esta era una. Manténganse firmes. Oblíguenlos a comprometerse. Reposiciónense tan pronto como lo hagan. Una ráfaga de ametralladora rasgó, trazando un camino hacia donde había estado un segundo antes. Derivó 2 metros a la izquierda y devolvió 3 pulsos precisos, y el cañón se cayó. Viper, se te advierte, dijo Falcón 7, hemos captado charlas sobre un sistema antiaéreo alimentado por tubo. Marca desconocida, posiblemente oruga. Eso volvió el aire un grado más frío. Cassandra imaginó las posibilidades. Un viejo de 4 cañones con dientes de radar. Un par lanzado desde hombro multiplicado en media docena de tubos en una plataforma plana. O peor, una reliquia autopropulsada mantenida viva con alambre y oraciones. Incluso sistemas antiguos podían arruinar un día si volabas perezosamente. Copiado todo, dijo ella.
Lo encontraremos antes de que me encuentre, empujó el Apache al este y luego al sur, dejando que la cámara de nariz barriera a lo largo de las líneas de falla gris ceniza en busca de una forma que no perteneciera. Los camiones eran fáciles. Los lanzamientos improvisados lo eran menos. Entonces lo vio. Un perfil achaparrado metido en una grieta desviada en el terreno, angulado bajo con sus cañones deprimidos, enmascarado por una lona teñida de marrón desierto. Los cañones mismos tenían una geometría distinta. 4 ojos en un cuadrado, viejos pero no inofensivos. Cao, marca esa posición, dijo ella. Distancia 700. No lo despertaremos. Elfire designación remota. Mantendremos nuestra silueta baja. Designado caliente, dijo él. Ella no rodó. Apenas ascendió. El misil se deslizó como una lanza arrojada, el motor encendiéndose en un destello quieto. Guía susurrando en el marco a través de la ventana monocromática del sensor. Vio el cuadrado de cañones retroceder. La lona retroceder, la tripulación adentro dándose cuenta demasiado tarde de que el cielo ya había hecho su elección. El impacto empujó el montaje en un salto torpe. El segundo estallido convirtió la lona en una bandera destrozada. Cuando el humo se aclaró, la amenaza era un montón de extremidades retorcidas y hierro. Amenaza neutralizada, dijo Mercer. Bien. Sigue cazando. Se permitió un latido de alivio. No más. Abajo en el suelo del valle, una delgada columna de humo amistoso floreció cerca de la trinchera. Tinte violeta flotando en el viento caliente. No una señal para ella, un marcador para decirle a cualquier vehículo terrestre acercándose donde no conducir. Alguien de Falcón 7 estaba pensando varios movimientos adelante. Estándar para equipos de élite, pero aún reconfortante de ver en medio del caos. ¿Estado?, preguntó Cassandra a ellos. Aún resistiendo. Lado norte más tranquilo. Este probando. Necesitaremos un descanso para movernos. ¿Puedes cortarnos un corredor? Echó un vistazo al mapa en su cabeza, superponiéndolo en la geometría real más allá del vidrio. La trinchera apuntaba hacia una línea de drenaje que serpenteaba sur por suroeste fuera de su zona de muerte actual, pero no libre de riesgo. El enemigo había apilado obstáculos en las salidas obvias. El truco era hacer que el camino peligroso pareciera seguro, y el seguro pareciera un error. «Puedo hacer algo mejor», dijo ella. «Los haré retroceder». Se levantó del estacionario y aceleró hacia el borde este, no en una carrera recta, sino en un zigzagueo superficial, forzando a los artilleros terrestres a perseguir sus movimientos. Dejó que uno de ellos captara un sliver de su vientre, invitando a una andanada, luego desapareció detrás de una espina rota de roca. El momento en que sus trazas arquearon alto, ella surgió donde el ángulo no tenía sentido, y rastrilló la línea de la cresta desde arriba, deshilachando la cobertura que habían preparado. El sonido era un martillo traqueteante, crudo, inequívoco. Un lenguaje que los hombres bajo presión entendían instintivamente. En el suelo, los combatientes rodaron en olas irregulares. Algunos mantuvieron sus posiciones un segundo demasiado, y esos fueron los que dejaron de moverse primero. Mercer rompió el ritmo. Movimiento en la depresión oeste de la trinchera. 4, no, 5 figuras. Parece un pequeño equipo de asalto tratando de entrar por la puerta trasera de Falcón 7. Los veo. Cassandra deslizó la nariz, cimbreó el fuselaje en el viento para mantener el cañón estable, y mordió un suaz estrecho que cortó a través de su camino sin rociar demasiado adelante. Las 5 figuras se aplastaron, luego se escabulleron de vuelta por donde vinieron, dejando un par que no se levantarían de nuevo. Falcón 7, tu oeste está claro por un minuto, dijo ella. Si van a cambiar, ahora es el momento. 2 camillas moviéndose, vino la respuesta. Nos dirigimos al sur en tu marca. Ella no dio una cuenta regresiva. Hizo la marca. El cañón de cadena rugió de nuevo, metronómico y despiadado, cantando a lo largo del borde de un lavado que los tiradores enemigos tendrían que cruzar para obtener un ángulo. Las rondas convirtieron ese borde en una cortina que nadie quería atravesar. Falcón 7 se movió 2 por 2.
los portadores encorvados sobre sus heridos. Cada paso calculado, cada pausa una promesa de que la siguiente sería más corta. Un cohete antitanque extraviado floreció al sur, millas fuera de línea. Manos nerviosas, pensó Cassandra. El enemigo se había sentido invencible 5 minutos antes. Ahora estaban adivinando. Los adivinadores eran peligrosos, pero también frágiles. La radio crujió con una voz diferente. Uno de los médicos de Falcón 7, jadeante por el esfuerzo. Viper, camilla 2 se está atascando. El terreno está masticando la camilla. Necesitamos 30 segundos sin rondas cerca de nosotros. Tendrán 60, dijo ella, y tiró del Apache en un ascenso superficial que le dio ojos en cada carril de aproximación. El siguiente minuto fue todo contención, un minuto de cirujano. Puso ráfagas cortas y agudas donde cabezas asomaban y en ningún otro lugar. Tomó un tipo diferente de control para no disparar a las siluetas tentadoras bailando en el borde del lavado. Tomó confianza en el equipo abajo para moverse cuando necesitaran sin que ella dibujara una línea de fuego demasiado cerca de su camino. En el punto exacto donde sus instintos le decían que lanzara más plomo, forzó su mano quieta. Moviendo, llamó el médico. Claro de nuevo. Copiado. Alcanzaron el siguiente pliegue de suelo. La trinchera ahora era un recuerdo detrás de ellos. Adelante yacía la larga lengua del canal de drenaje que, si el mundo cooperaba, los canalizaría hacia los amistosos gateando desde el sur. El canal estaba expuesto desde el oeste en 2 lugares donde la roca se abría como dientes rotos. Ahí era donde el enemigo intentaría pinzar. Cassandra les ganó. El Fire, dijo, no porque necesitara decirlo. Mercer ya había cambiado, pero porque nombrar la elección puede estabilizar una mano cuando la imagen se crowding. Q 2 misiles en serie en las bocas de esos gaps, no necesitaba golpes directos. Necesitaba caos, derrumbes, confusión. Los golpes gemelos caminaron el borde de la línea de drenaje con violencia precisa, colapsando salientes en una cascada polvorienta que obstruyó los puntos de pinza con piedra irregular. Cualquiera tratando de cargar a través sería forzado a escalar, y los escaladores hacían matemáticas fáciles para un cañón. En la red, Overlord volvió, ahora teñido de decisión. Vapor, armadura a 15 mics. Estamos empujando drones de reconocimiento sobre cabeza para vigilar tu sur. Viendo vehículos enemigos reposicionándose 2 clics fuera, quizás preparando para un movimiento de bloqueo. Déjenlos preparar, dijo Cassandra. Llegarán tarde. Mercer se inclinó en el alcance. Contacto cresta este, cañón fresco. Eso es un segundo montaje antiaéreo. Lo escondieron bien. Posición noreste del afloramiento colapsado. Parece con ruedas. Tripulación expuesta. Pensó en la lona destrozada en la pieza anterior e imaginó la urgencia en la voz del jefe de tripulación cuando les dijo a sus hombres que apresuraran la siguiente en acción. Máquina vieja, tripulación verde. Esos eran los que cometían errores fatales de timing. Lo tomaremos de la misma manera, dijo ella, pero más rápido. Láser encendido. El segundo Elfire se deslizó. Besó el montaje detrás del asiento del operador. La explosión removió las voces de la tripulación del campo de batalla y dejó el carro retorcido en una forma que no amenazaría a nadie de nuevo. Cassandra no lo vio quemar. Rodó a la izquierda y dejó caer otra ráfaga en un parche de matorral donde 3 objetivos trataban de hilo hacia el canal de drenaje bajo cobertura del humo. Cayeron como cables cortados. Estado de Falcón 7. Ambas camillas intactas. Estamos en el codo del drenaje. Podemos movernos solos por los próximos 70 metros si mantienes el borde quieto. Lo haré. Lo mantuvo quieto. Mantuvo todo quieto excepto los lugares que necesitaban ser ruidosos, los BMS que tenían que ser afeitados, las sombras que ocultaban un destello de boca, la cresta que prometía convertirse en un nido de francotirador. Cada ráfaga corta era puntuación, no prosa. Entre ellas, el sonido del valle volvía en piezas fracturadas, viento preocupando el matorral, grava ticando por una pendiente, el distante tos de un motor tratando de arrancar después de demasiadas horas en arena.
Un pensamiento surgió sin ser invitado, y no lo apartó. Su padre entrecerrando los ojos en una vieja película de guerra en VHS, pausándola con una huella de pulgar y preguntándole qué notaba en la esquina del marco. Nunca la explosión obvia, siempre el reflejo pasado por alto en una ventana que delataba dónde vendría la próxima amenaza. Ve la cosa que te dice otras cosas. Sonrió sin querer y comprobó los reflejos en su propio vidrio de cabina. Un pequeño chimer en roca que no coincidía con el ángulo del sol. Un lente, francotirador. Contrafuerte oeste, dijo ella. Solo. Escondite pobre, pero buen ángulo. Mercer lo tenía en vista antes de que la oración terminara. El cañón del Apache tosió 2 veces. Polvo de piedra tomó el lugar donde el hombre había estado, y luego solo había un rifle traqueteando en algún lugar fuera de vista. Gracias, dijo el líder de Falcón 7. Y había una calidez allí que no había estado presente antes. No gratitud por matar, gratitud por ver. Hicieron la curva en el drenaje y se deslizaron en un corte más ancho donde el suelo se alisaba en pan duro. Sería más fácil correr aquí. También sería más fácil ser visto. Cassandra ajustó su órbita para favorecer el lado que los protegía de las líneas de visión más largas. Un camión irrumpió en la entrada norte y trató de girar su nariz a través del canal para bloquearlo. Ella afeitó el eje delantero con una ráfaga diagonal y el vehículo se hundió como un animal destripado, vapor saliendo de su capó. Los hombres adentro tomaron la mala elección de salir. No necesitaba terminar la oración. Overlord, confirma amistosos del sur, dijo ella. Afirmativo, indicativo sable acercándose al borde exterior. No tendrán línea contigo por 3 mics. Mantén tu corredor. Los tengo. Lo mantuvo haciendo costoso cruzar. El cañón de cadena cantó en estrofas cortas, cada línea colocada para desanimar la valentía y castigar la terquedad. Un hombre salió corriendo de un hueco de matorral y arrojó su rifle a un lado, manos arriba, tropezando hacia el drenaje en pánico. Cassandra levantó su pulgar del gatillo y lo dejó pasar. No ayudaría a su lado ahora. Los que quedaban se agacharon detrás de piedras y pensaron en vivir la hora. Viper, dijo Mercer. Nueva firma de calor, pesada. Eso no es un camión. Ella entrecerró los ojos en la pantalla. La silueta avanzando a través del polvo cabalgaba más bajo y ancho que una pickup. Torreta cuadrada, orugas bloque, un casco blindado con un cañón pequeño y una idea risible de ópticas modernas. Pero blindaje era blindaje. La cáscara no importaba si era guiada por una reliquia. Rango 1300 y cerrando. El FIRE ataque superior. No necesitaba instrucción. El tono de bloqueo vino rápido y limpio. Mantuvo la nariz estable, mantuvo su propia silueta en el desorden, luego tocó la liberación. El misil arqueó y desapareció en el sol, luego bajó como un mazo de juez. El carro blindado trató de girar el camino equivocado, instinto en lugar de entrenamiento, y la ojiva castigó el error. La torreta saltó, aterrizó de lado, y se deslizó en una pequeña inclinación donde tosió una vez y se quedó quieta. Humo curvándose de las costuras. Blindaje abajo, dijo Mercer. Mantén ojos en los flancos. Intentarán rus de infantería. Lo hicieron. Duró 6 segundos. Después de eso, nadie quería ser el héroe por una causa que acababa de perder su aire, sus dientes y su nervio. Viper, dijo Overlord, sable está en tu 12. Están soltando humo azul. Confirma que ves. Se levantó una fracción más alto y vio la cinta de azul desenrollándose a lo largo del borde sur, seguida del brillo de vehículos amistosos coronando la cresta baja como bestias acercándose a un abrevadero. Infantería se desplegó detrás de blindaje, haciéndose grandes, poseyendo espacio. Su ventana se cerraba, pero no de mala manera. El alivio tenía una forma y un horario, y los segundos comenzaron a sentirse menos como sequía y más como las primeras gotas de lluvia. Falcón 7, tu transporte está aquí, dijo ella. 2 curvas más y estás besando la huella de sable. Copiado, dijo el líder.
La voz sonaba diferente, más ligera por un grado que solo aquellos que habían estado bajo roca y fuego por una hora podían reconocer. Cassandra retrocedió su órbita, ampliándola para mantener toda la imagen en el vidrio. No quería acercarse tanto ahora que clutteraba el campo de sable. No quería estar tan lejos que una sorpresa pudiera florecer sin que la viera. Equilibrio. Siempre equilibrio. Un hilo diminuto de movimiento captó su atención cerca del borde norte. Un individuo en camisa blanca moviéndose con propósito hacia un bulto de lona. No un cañón, un paquete de radio, el tipo que podía hacer que una nueva decisión apareciera en el cielo si alguien al otro extremo de la red respondía a la llamada. «Cal conmigo», dijo ella. Punto noreste, camisa blanca. Es el que llama a ángulos. Caminó el cañón desde su izquierda, lo suficientemente cerca para levantar una nube de advertencia lo suficientemente lejos para permitir una opción. Él eligió mal. Corrió a la radio. La línea de rondas terminó lo que su elección había comenzado. La lona pateó una vez y quedó quieta. El hilo invisible que podía haber tirado la batalla de vuelta a la incertidumbre se aflojó. «Sable tiene tu equipo», reportó Overlord. Y el alivio en su tono no estaba disfrazado de protocolo esta vez. «Estamos leyendo firmas amistosas convergidas. Espacio aéreo permanece claro». Cassandra dejó que el aliento que no sabía que retenía se desenrollara de su pecho. El paisaje se suavizó por un grado, no porque nada en el desierto hubiera cambiado, sino porque lo que importaba en él tenía 6 hombres vivos donde podrían haber estado 6 cuerpos. Un corredor tallado de hostilidad y piedra terca. «Viper», dijo el líder de Falcón 7. «Te debemos 6 cervezas y nuestros próximos 10 cumpleaños». «Guárdenlo», dijo ella, una sonrisa en su voz por primera vez hoy. «No han terminado hasta que sus ruedas estén arriba». Mercer rió suavemente. «Van a contar historias sobre esto». «Siempre cuentan historias», dijo ella, ojos escaneando las líneas de crestas una vez más. «Asegúrate de que la historia termine con todos abordando». Se quedó en estación mientras los vehículos de sable tragaban a Falcón 7 en su geometría protectora y comenzaban el rodaje lento de vuelta al sur. El tipo de movimiento que parece cómodo desde la distancia y se siente como caminar en una cuerda floja cuando estás dentro. Cortó los bordes donde la curiosidad trataba de convertirse en audacia. Gastó los últimos momentos que tenía con precisión. No porque se hubiera quedado sin munición. Los contenedores aún estaban saludables, sino porque era una regla personal. Nunca gastar más violencia de la que la misión requiere. Una nueva voz se deslizó en el canal. Silenciosa, autoritaria. «Sable actual Viper. Esto es Sable. Apreciamos el paraguas. Tienes una invitación permanente a nuestra mesa si alguna vez pasas por nuestro camino». «Anotado», dijo ella. Lo decía en serio. Unidades terrestres que confiaban en el techo sobre sus cabezas tenían una generosidad particular. «Overlord a Viper», añadió Mando. «Negocios volviendo pero más suaves en los bordes. Regresa a base a tu discreción. Debriev será lavado caliente. Queremos tu forage de cabina extraído tan pronto como toques la plataforma». «Copiado», dijo ella, luego cambió redes y comprobó una vez más con Falcón 7. «¿Están bien?». Un coro subió. Risas, maldiciones al sol, un médico llamando un pulso, el líder de equipo atándolo todo en un veredicto. «Estamos bien, Viper». «Malditamente bien». Ascendió, el valle desplegándose debajo del Apache como un mapa recién dibujado. Calor temblando sobre la arenisca, el aire agudizándose mientras subían. En la esquina de su ojo, la foto sujeta a la cabina rozó el plexiglas. No la tocó, solo llevó su sonrisa y el sonido de 6 voces vivas abajo. «Establece curso», le dijo a Mercer, «ya rodando», dijo él, tocando el grabador. «¿Crees que creerán lo de los aviones? ¿Creerán el forage o a los hombres en el suelo?» Giraron al sur, crestas aplanándose en matorral pálido y piedra oscura. El mundo seguía peligroso. Ella simplemente había comprado esta hora. Un viento cruzado empujó el marco. Lo ajustó sin pensamiento. Lejos adelante, hangares temblaban en el calor.
La voz de mando vino más suave ahora. Viper, las personas correctas están prestando atención. Roger. Habría tiempo después para habitaciones frescas y preguntas. Por ahora, volaba, miró una vez más a la cuenca marcada con huellas, y viró en promesa quieta. Si llaman de nuevo, responderé. El corredor sur trajo rutina de vuelta a la radio. Mercer exhaló completamente. Ella mantuvo su postura hasta que la pista entró en vista. La voz de su padre Lingard. Vuela hasta abajo. Cuando las patines besaron la plataforma y el agarre del motor se alivió, supo que esta victoria no era suerte. Era disciplina, habilidad y el rechazo a dejar que una máquina definiera sus límites. En un desierto que trató de borrar 6 nombres, un apache los había escrito de vuelta. Letra por letra, ronda por ronda, Cassandra Vaporholt sacó su casco libre, el calor corriendo su piel, el sol brillante contra la cabina. En algún lugar en la línea de vuelo, un jefe de tripulación miró arriba, entrecerrando los ojos, ya oyendo rumores más rápidos que cualquier informe oficial pudiera moverse. Dejó que el olor a plástico viejo de la cabina y metal caliente se hundiera por un momento, luego alcanzó el cartucho del grabador y lo desasentó con un giro practicado. Vamos a decirles lo que piensan que es imposible, dijo. La sonrisa de Mercer fue toda la respuesta que necesitaba. Bajaron al soplo de la tarde, y el mundo por un aliento fue solo ruido y luz, y la dura certeza gratificante de haber estado exactamente donde se les necesitaba. Las puertas del hangar tragaron el apache en sombra, el resplandor exterior deslizándose de su armadura como si el día mismo no tuviera reclamo aquí. Cassandra apagó los sistemas en secuencia, cada clic y gemido otro paso de vuelta de la inmediatez cruda del combate. Las palas del rotor ralentizaron arriba, su pulso profundo desvaneciéndose en el zumbido de fondo de generadores y herramientas distantes. En el asfalto, tripulaciones terrestres se movieron con urgencia quieta. Unas pocas caras se volvieron para verla bajar. La palabra de los 6 kills aéreos ya había superado el lavado de rotor regresando. Suboficial Mercer bajó a su lado, casco bajo un brazo, la mandíbula entre agotamiento y la carga lingering de adrenalina. El coronel Ortega esperaba cerca de la bahía de mantenimiento, manos entrelazadas detrás de la espalda, ojos entrecerrándose ligeramente en la luz tenue. No habló hasta que Cassandra lo alcanzó. Vas a necesitar caminarme a través de cada segundo de esa misión, dijo, voz lo suficientemente baja para mantener al personal reuniéndose de oír más que su tono. Pero primero, dime, ¿están todos vivos? Están con compañía Sable ahora en ruta a Fort Bravo. 6x6. Una exhalación tenue pasó entre los dientes de Ortega. El reconocimiento más pequeño de alivio. Luego su expresión se reinició en mando. Debrief en 20 minutos. Trae tu forage. Dentro de la sala de preparación, el aire olía faintly a café dejado demasiado tiempo en una placa caliente. Cassandra insertó el cartucho del grabador en la consola de informe. La pantalla cobrando vida con una imagen congelada de la cuenca. Crestas, calor, flor, los iconos blancos irregulares de aeronaves enemigas momentos antes de que comenzara la pelea. Unos pocos oficiales se agruparon, algunos de aviación, otros con parches de fuerza terrestre. Reconoció uno, Capitán Lawson, un piloto de F-16 con más de 200 salidas en su nombre. Sus brazos cruzados y mirada estable decían que no estaba aquí por espectáculo, estaba aquí para entender. La reproducción empezó sin comentario. La habitación se llenó con el tump digital de fuego de cañón, los picos agudos de lanzamientos de misiles y los intercambios jadeantes por radio. Vieron el primer MiG romperse. La pareja de Su-27 espiralando abajo. El kill nariz a nariz con cañón apretado. Cuando la pantalla mostró el último caza rozando la pared del cañón, hubo un latido de silencio antes de que rodara el segmento de apoyo terrestre. Lawson finalmente habló. No solo ganaste un engagement inganable. Lo dictaste. Ellos reaccionaban a ti. Cassandra se encogió de hombros una vez. Subestimaron lo que un helicóptero puede hacer si deja de jugar por el manual. Un mayor de inteligencia se inclinó adelante. ¿Dónde aprendiste esos ángulos de aproximación?
Ese bajo a alto contra la pinza de alguien que creía que altitud y velocidad son ventajas solo si el enemigo acepta pelear donde quieres que lo hagan. Dijo que las preguntas seguían viniendo sobre enmascaramiento de terreno, sobre su elección de mantener cañones silenciosos hasta el primer tiro sorpresa, sobre integrar apoyo terrestre en combate aéreo sin un plan formal de fuegos conjuntos. Respondió cada una sin florituras, cuidadosa de acreditar a Mercer por manejo de armas y a Falcón 7 por movimiento disciplinado bajo presión. Cuando el debrief terminó, Ortega despidió a los otros, pero gesticuló para que se quedara. Mando está viendo esto, dijo una vez que la habitación se aclaró. Acabas de probar algo que solo hemos ganado en teoría, que un Rockcraft puede pararse todo con casas bajo las condiciones correctas. Eso va a cambiar doctrina, y cambio atrae ojos. Ella sabía lo que eso significaba. Escrutinio, ofertas, quizás asignaciones que nunca veían la luz de registro público. Por ahora, había mantenimiento para firmar, informes para archivar, y un jefe de tripulación ya preguntando cuántas rondas se gastaron versus hits confirmados. Dejó la sala de preparación con Mercer a su lado. Los dos cruzando de vuelta al hangar donde el Apache se sentaba bajo luces arc. El fuselaje aún llevaba las rayas de arena blast y cordita, cada marca un fragmento del trabajo del día. ¿Crees que la mantendrán en rotación?, preguntó Mercer, palmeando el fuselaje. Se lo ha ganado, dijo Cassandra. Pero después de hoy, podrían quererla en algún lugar diferente. Él le dio una mirada de reojo. ¿Y tú? Voy donde me digan. Pero no olvido por qué vuelo. El sonido de botas acercándose cortó la conversación. Ortega había regresado, una carpeta en mano. Se la entregó sin preámbulo. Dentro había una hoja individual con órdenes. Reasignación temporal a una ubicación no divulgada, reportando en 48 horas. Sin detalles, solo coordenadas, un nombre código y una lista de equipo autorizado. Esto está relacionado con lo que hiciste hoy. Dijo Ortega, quieren que corras una serie de pruebas, tácticas aire a aire para aviación de ataque, no simulaciones, ejercicios en vivo, pilotos en vivo. Trabajarás con tripulaciones sacadas de todo el servicio. Es experimental, clasificado, y si aceptas, tendrás los recursos para refinar lo que has estado haciendo en el campo. Cassandra cerró la carpeta. Y si no, vuelves a rotación. Quizás veas combate de nuevo en un año, quizás nunca. Pero lo que tienes en tu cabeza ahora, se queda tuyo. No necesitaba los 2 días completos para decidir. Dio un solo asentimiento. Lo tomo. La expresión de Ortega se movió lo suficiente para mostrar aprobación. Entonces descansa un poco. Lo necesitarás. Esa noche en los barracones, Cassandra yació despierta más de lo que pretendía, el ventilador de techo girando lentamente arriba. Su mente reprodujo el día no como una película ininterrumpida, sino como flashes, el momento en que el primer contacto pingueó el radar, la inhalación aguda cuando el MiG se comprometió en su carrera, el destello de pánico en una voz enemiga después del tercer kill y en algún lugar debajo de todo, la corriente subyacente estable de la voz de su padre de años atrás, enseñándole a ver el espacio aéreo no como una hoja plana, sino como un rompecabezas cambiante de volúmenes y timín. Finalmente durmió, sabiendo que lo que viniera después no sería ordinario. Por la mañana, el Apache ya estaba en un soporte de mantenimiento, paneles abiertos, tripulaciones moviéndose como un enjambre practicado. Mercer había sido sacado a una revisión postacción con técnicos de armas. Firmó el último de sus informes, empacó su kit y caminó una vez más por la línea de vuelo. 2 soldados de compañía Sable estaban allí, sus uniformes aún manchados con el polvo de ayer. La vieron, cruzaron el asfalto sin dudar y se detuvieron justo antes del alcance de brazos. Eres la razón por la que estamos aquí, dijo uno de ellos, simplemente nada más que agregar. Ella asintió una vez, aceptando sin embellecimiento. Luego cargó su bolsa, sintiendo el peso no solo de su equipo, sino del día que había puesto la siguiente parte de su carrera en movimiento. El transporte esperando al final lejano de la pista tenía sus motores corriendo, rampa trasera abajo. Cassandra subió a bordo, el calor de la rampa metálica filtrándose a través de sus botas.
Mientras la escotilla se cerraba y la cabina se llenaba con el trum profundo del despegue, miró por la pequeña ventana lateral, la base se encogió, los hangares convirtiéndose en motas contra la extensión interminable de desierto. Lo que esperara en las coordenadas de esa carpeta, sabía que no sería rutina, y eso estaba bien. La rutina nunca había sido el punto. El interior del transporte era tenue, excepto por una tira de luz pálida a lo largo del techo. Cassandra se sentó opuesta a dos tripulantes silenciosos en cascos de vuelo, sus visores abajo, su lenguaje corporal no revelando nada sobre su destino. El front de los motores se asentó en un ritmo hipnótico bajo. Por la pequeña ventana a su derecha, el desierto dio paso a una costa irregular, la luz del sol dispersándose del agua como vidrio roto. Cuando la rampa de aterrizaje finalmente bajó, el aire que entró fue más fresco, salado. Habían aterrizado en un aeródromo de isla, el tipo que no aparece en cartas de navegación estándar. Hangares bajos y angulares abrazaban el asfalto, pintados en gris desgastado por el clima. Más allá de ellos, el mar brillaba bajo una niebla delgada y el contorno tenue de otra costa yacía lejos en el horizonte. Un hombre en traje de vuelo oliva se acercó mientras bajaba al delantal. Tenía la complexión delgada de un aviador de carrera y la postura de alguien que había estado dando órdenes por mucho tiempo. El parche en su hombro llevaba solo un emblema negro. Sin nombre de unidad, sin rango. Mayor Holt. Su voz era baja y factual. Capitán, corrigió automáticamente. Ya no, dijo él, entregándole un sobresellado. Tus papeles de promoción fueron procesados en ruta. Bienvenida al grupo de tareas Índigo. Dentro del hangar principal, fue presentada a un puñado de pilotos y artilleros, cada uno con una biografía delgada y una reputación que claramente les había precedido. Había infantes de marina española que habían volado en corredores costeros estrechos, aviadores del ejército que habían hecho carreras de inserción en jungla de triple dosel, y un solo oficial de intercambio de la Fuerza Aérea con fondo en entrenamiento de agresor. Cada uno de ellos la miró con la curiosidad franca de profesionales evaluando a un par que habían oído pero nunca conocido. La sala de informe era austera. Una mesa larga única, un proyector y un mapa de pared de anillos de defensa aérea superpuestos. El hombre en el traje de vuelo, ahora presentado como comandante Wren, los llevó a través de la misión de la unidad. Están aquí para desarrollar y validar tácticas de combate aéreo de ala rotatoria contra amenazas de nivel par. Dijo, no hablamos teoría. Volamos contra aeronaves reales tripuladas por pilotos entrenados para vencerlos. La única red de seguridad es la regla que dice que nadie deja el área de ejercicio sin autorización. Cassandra miró el mapa de nuevo. La caja de ejercicio era vasta, extendiéndose de mar abierto a una rebanada de terreno continental rugoso. Había zonas de denegación marcadas donde baterías simuladas superficie a aire serían colocadas. El resto era un tablero de ajedrez impredecible. Por la primera semana, voló observación, viendo cómo los otros equipos acercaban escenarios, cómo usaban cobertura, cómo cebaban a movers rápidos en overshooting. Los kills y pérdidas simulados se rastreaban en tiempo real. Cada engagement revisado en detalle después. Mantuvo sus propias notas comparando los patrones con las peleas que había vivido. En el quinto día, Wren la llamó a su oficina. Las paredes estaban desnudas excepto por una sola fotografía de un rey del mar flotando sobre un frigate azotado por tormenta. Has estado callada, dijo. He estado escuchando. Y demasiados de estos engagements comienzan con nosotros reaccionando a sus términos. Necesitamos invertir la secuencia. Forzarlos a comprometerse donde sus ventajas se encogen. Se inclinó ligeramente atrás. Vas a tener tu oportunidad. Mañana, lideras en un elemento de 2 naves. Tu ala será Teniente Sarma. Estarás contra un equipo aéreo rojo de 3 cazas. Saben que vienes. Han visto el footage. Cassandra entendió el subtexto. La cazarían específicamente. La mañana siguiente, el ejercicio comenzó con el tipo de calma engañosa que había aprendido a desconfiar. Su Apache y el de Sarma se movieron bajo sobre el mar, rotores tumbando en unísono. El horizonte estaba claro,
la radio silenciosa excepto por el chequeo de control ocasional. Se quedó justo debajo del horizonte de radar, usando el oleaje y la curvatura para enmascarar su camino. Cuando giraron inland, el terreno cambió a colinas rodantes y barrancos profundos. Ahí era donde los quería, lugares donde la velocidad podía convertirse en liability. El primer blip de radar apareció en alta altitud, angulando abajo. Pulsó la frecuencia del ala. Sarma, divide bajo y oeste. Haz que elijan. Los cazas se comprometieron en su vector. Dos separándose para sombrearla mientras el tercero trataba de flanquear. Los dejó pensar que cerraban, manteniendo curso lo suficiente para que construyeran confianza. Luego, con un giro rápido de pedal, cayó en un barranco, abrazando la pared sombreada. El caza líder Overshot, tirando duro para evitar chocar en la cresta. El momento en que su perfil cruzó su nariz, lo etiquetó con un tiro Stinge simulado. El tono de kill en su auricular fue adli satisfactorio, incluso en una pelea simulada. La voz de Sarma vino por la red. Uno presionando, el otro ascendiendo. Estoy en el ascendente, dijo Cassandra, usando la cobertura de un gulch sinuoso para enmascarar su ángulo. Surgió justo cuando el caza se niveló, cerrando su arco para evitar la zona de fuego terrestre simulado. El tono de lanzamiento chirrió de nuevo, y otro icono rojo en su pantalla se volvió negro. El último caza se dio cuenta demasiado tarde de que ahora era el cazado. Cassandra y Sarma lo braquetearon, uno desde abajo, uno del flanco. Trató de picar fuera, pero el cañón estrecho que había elegido se apretó más rápido que su radio de giro permitía. Los controladores de ejercicio llamaron el tercer kill antes de que golpeara la pared imaginaria. Cuando aterrizaron de vuelta en la isla, Ren esperaba en el delantal. Su expresión no se movió mucho, pero había un destello de algo en sus ojos. Aprobación templada por cálculo. Es la primera vez que Aéreo Rojo pierde todas las aeronaves en una sola carrera este ciclo. Dijo, acabas de escribir la agenda de debrief para la semana. En la sesión postacción, Cassandra caminó la habitación a través de sus decisiones, no solo los tiros, sino el posicionamiento, el control de geometría de engagement, el forzar de overshots. Enfatizó el mismo principio que su padre le había taladrado, haz que peleen donde su entrenamiento trabaje contra ellos. Para el final de la semana, su rol cambió de participante a instructora para módulos específicos. Se encontró demostrando giros de quiebre contra bloqueos de radar, enseñando a artilleros como Tain ráfagas para efecto psicológico tanto como simulación de daño, y lo más importante, convenciendo a otras tripulaciones de que esperar el tiro perfecto a menudo significaba nunca tomarlo. El trabajo era relentless, las horas largas, pero tenía un enfoque que hacía del fatigue un pensamiento posterior. Sobre el agua o profundo en el terreno cortado del Manland. Podía sentir el sobre de lo posible estirarse con cada prueba, y detrás de todo estaba la conciencia quieta de que estos no eran solo juegos. En algún lugar eventualmente, lo que refinaban aquí sería probado, donde las apuestas no se medían en puntos simulados. Tarde una noche, mientras revisaba Forage sola en la sala de informe oscurecida, Ren pasó. No se sentó, solo descansó una mano en el respaldo de una silla. Luego notando, dijo, no solo aquí fuera de este programa. Lo que hiciste en el desierto no fue un fluke, y lo estás probando en condiciones controladas. La pregunta es ¿qué tan lejos estás dispuesta a llevar esto? Cassandra encontró su mirada. Tan lejos como necesite ir, asintió una vez, como si esa fuera la respuesta que había esperado todo el tiempo. El viento sobre el rango de entrenamiento llevaba el olor de lluvia, aunque las nubes aún estaban millas al oeste. Cassandra estaba junto a su Apache en el delantal, las palas del rotor colgando silenciosas arriba como sables poised. Alrededor de ella, tripulaciones terrestres hacían chequeos finales, sus movimientos brisk pero precisos, el tipo de tempo que significaba algo inusual en el horario. Ren se acercó con un mapa doblado y una mirada que hacía el aire sentir más pesado. Vamos off-script hoy, dijo. Aéreo Rojo ha recibido permiso para operar más allá de las líneas de boundary normales. También les han dicho que usen tácticas unrestricted. Esto es lo más cercano al combate que el ejercicio llega. Escaneó el mapa, arcos superpuestos marcados en rojo,
simulando defensas aéreas integradas. La zona de engagement se extendía a terreno complejo inland, salpicado de valles, líneas de cresta y bolsillos de cobertura SAM simulada. ¿Cuál es el objetivo?, preguntó. Escolta un convoy de guerra electrónica de punto hecho a punto Lemur. Serán targeted tan pronto como se muevan. Manténlos vivos por 30 minutos. Era una asignación difícil. Proteger vehículos lentos y vulnerables mientras cazas enemigos tenían libertad de maniobra completa y el beneficio de amenazas terrestres simuladas. También era exactamente el tipo de desafío para el que había moldeado sus tácticas. Subió a la cabina, Mercer ya atado adelante. El convoy va a ser un imán, dijo. Ese es el punto, respondió ella, poniéndose el casco. La secuencia de arranque era memoria muscular, switches, sistemas, el grol de turbinas alimentando vida a los rotores. En minutos, estaba Narbonne, sombreando el convoy mientras rodaba de hecho. Desde arriba, los camiones parecían frágiles, sus lonas pintadas y eras de antena montados, haciéndolos objetivos obvios. El primer contacto de radar apareció antes de lo esperado. Un par de Sub-35 simulados barriendo desde alta altitud, sus iconos subiendo rápido en su pantalla. Cassandra pulsó la red del convoy. Tendrán movers rápidos overhead en 60 segundos. Manténganse en ruta. Manejaremos la imagen aérea. Mercer armó un par de Stinges. Ya se dividen. Uno alto, uno bajo. Bajo es mío, dijo Cassandra, virando al terreno ascendente. Abrazó el contorno de una cresta, dejando que el caza baje en persecución, su piloto probablemente esperando que picara lejos. En cambio, ascendió bruscamente en el giro, forzándolo a un overshot vertical. Antes de que pudiera recuperarse, había Q del Stingray lanzado. El tono de kill simulado confirmó el hit. Alto rompiendo, reportó Mercer. Déjalo ir, dijo ella. Volverá con amigos. Regresaron posición sobre el convoy justo cuando la primera amenaza terrestre se activó. Un sitio SAM de ejercicio enterrado en algún lugar en la pendiente este. Un tono shrill advirtió de bloqueo. Cassandra soltó flares, rompió línea de vista con un dash lateral rápido y se deslizó de vuelta. El misil simulado falló por un margen amplio, pero era un recordatorio de que no era una pelea limpia. Dos cazas más entraron en la zona, ambos bajos esta vez. Cassandra coordinó con Sarma, que volaba un segundo Apache en el flanco de la misión. Usaron el convoy como cebo, tirando a los cazas en un bracket fingido antes de snapping out de lados opuestos de una colina. La pinza atrapó a uno en fuego cruzado. Sarma tomó el kill, y Cassandra condujo al otro a una pendiente ascendente donde su ruta de escape se estrechó. Fox 2, llamó, enviando otro Stingray tras él. El icono parpadeó en el alcance. Convoy aún moviéndose, confirmó Mercer. El clima simulado cerró. Controladores habían bombeado cláter terrestre denso en sus feeds de radar, mimetizando fuertes chubascos de lluvia. Vuelo visual tomó el control. El penacho de polvo del convoy se convirtió en su punto de ancla, y cada vez que desaparecía detrás de una cresta, su pulso ticaba más alto. Luego vino el push más duro aún. 3 aeronaves enemigas a la vez, coordinadas, entrando de cuadrantes diferentes. El convoy estaba en terreno abierto ahora, nowhere to hide. Sarma, toma el contacto sur. Tengo norte y este, ordenó Cassandra. El caza este llegó primero, usando el sol para enmascarar su aproximación. Cassandra rodó al resplandor, forzándolo a ajustar. Y en esa fracción de segundo, Mercer bloqueó y lanzó, hit simulado. El contacto norte picó directo al convoy. Cassandra cortó a través de su línea, soltando una ráfaga corta del cañón de cadena para disruptar su carrera, luego siguió con un bloqueo de misil mientras se alejaba. Otro tono de hit llenó su auricular. Estática zumbó en la red. La voz de Sarma vino, tensa pero estable. Bandido Suresplas. 1 minuto más en el reloj. Cassandra barrió el horizonte. Nada en radar, nada en el vidrio. O aéreo rojo estaba fuera de posición o planeaban un strike de último segundo. No se relajó.
El Pochfano vino en los últimos 30 segundos. Un solo caza a nivel de copas de árboles, gritando desde el oeste. Picó para encontrarlo de frente, el Apache bucking ligeramente en la turbulencia. Era un juego de nervios. ¿Quién parpadearía primero, rompería? Ninguno lo hizo en el último instante que disparó el impacto simulado registrando justo antes de que las dos aeronaves pasaran en un blur de velocidad y lavado de rotor. Viró duro, volvió alrededor y vio el vehículo líder del convoy cruzar el punto de finish virtual en Lemur. Misión completa, anunció la voz del controlador por la red común. De vuelta en el delantal, las tripulaciones se agruparon de nuevo, su reserva anterior reemplazada por respeto abierto. Wren le dio un asentimiento breve, el tipo que decía más que un discurso. Ni un solo aset de convoy perdido, le dijo más tarde en el debrief. No solo los protegiste. Controlaste el engagement cada paso. Para Cassandra, la victoria no estaba en el marcador. Estaba en saber que las tácticas que una vez usó sola en un cañón del desierto podían ser escaladas, compartidas y enseñadas a otros, y que la próxima vez que no fuera un ejercicio, esos 30 minutos podían significar la diferencia entre supervivencia y pérdida. La sala de debrief estaba más quieta de lo usual, el aire llevando el hum del proyector y el leve olor a combustible de jet flotando desde el hangar. Cassandra se sentó en la cabecera de la mesa larga, no por elección, sino porque Wren la había motionado allí. La pantalla detrás de ella ciclaba a través de footage de replay del engagement del día. Rastros de misiles, ráfagas de cañón y el gateo lento del convoy a través de suelo hostil. Cada asiento estaba tomado. Pilotos, artilleros, operadores de sensores y un puñado de observadores senior alineaban las paredes. Ninguno habló hasta que el tono de kill final del último pase ecoó en la reproducción. Luego Wren dio un paso adelante, remoto en mano, y congeló el frame en el convoy cruzando a Lemur. Sin pérdidas, dijo, su voz calmada pero carrying. Bajo posición unrestricted con cobertura SAM simulada superpuesta y 3 pushes de cazas coordinados separados, el convoy lo hizo intacto. Eso no es suerte, es control. Se volvió hacia Cassandra. Mayor Holt, camínalos a través de cómo lo viste. Se levantó, cada ojo siguiéndola mientras se movía a la pantalla. Comenzamos moldeando el espacio de engagement. Sarma y yo nos quedamos bajos para mantener a Aéreo Rojo adivinando qué lado comprometeríamos, forzándolos a dividir su atención. Caracal fue menos sobre el tiro y más sobre remover una pieza de su plan. Para el último push, improvisaban en lugar de ejecutar. Un aviador de infantería de Marina Española más viejo levantó una mano. Ese frente a frente con el último caza. ¿Por qué no romper temprano y reposicionar? Porque lo esperaba, dijo Cassandra. Mantener curso lo hizo ajustar primero, y en esa ventana, obtuve el tiro. Hubo un murmullo de acuerdo alrededor de la mesa. Wren lo dejó asentarse antes de apagar el proyector. Incorporaremos esos principios en los escenarios de la próxima semana. Por ahora, Mayor Holt, estás en rotación como instructora líder para contratácticas de Aéreo Rojo. No fue aplauso lo que oyó en la habitación. Fue algo mejor. Aceptación. Después de la sesión, Cassandra salió al corredor donde las luces bajas de la tarde se inclinaban a través de ventanas estrechas, pintando el piso en sombra dorada. Merced esperaba, una sonrisa tirando de la comisura de su boca. Mayor Holt, dijo, como probando el título. Ella sacudió la cabeza, aún acostumbrándose a eso. Acostúmbrate a esto también, dijo él, entregándole una hoja doblada. Era una comendación oficial firmada por el Mando de Supervisión de Ejercicios por desempeño excepcional en combate aéreo multidominio bajo condiciones de alta amenaza simuladas. La leyó una vez, luego la metió en el bolsillo de su traje de vuelo. Es solo papel. Lo que importa es si lo que hicimos aquí sale donde se necesita. Lo hará, dijo Mercer, su tono cierto. Esa noche, Wren la encontró en el hangar, sentada en el escalón del patín del Apache con su casco a su lado. La aeronave lunda arriba, su marco captando lo último de la luz del día. Te están pidiendo, dijo Wren sin preámbulo. ¿Quiénes ellos? Lo descubrirás.
Digamos que alto mando te quiere frente a gente que decide cómo se escribe la próxima década de tácticas. Cassandra no respondió de inmediato. Sus ojos trazaron los remaches desgastados a lo largo del fuselaje del Apache. Cada uno un recordatorio de horas voladas en lugares donde nada estaba garantizado. Si buscan un discurso, se decepcionarán. Prefiero estar en el asiento que en un podio. No buscan discursos, dijo Ren. Buscan prueba. Tú eres la prueba. 2 días después, se encontró en una base aérea Manland que nunca había visitado. Caminando a una sala de informe alineada con banderas e insignias de múltiples ramas. Oficiales senior llenaban las filas frontales. En la pantalla era un frame fijo de su misión del desierto. El momento en que el primer MiG erupcionó en fuego. El presentador, un coronel de Fuerza Aérea, la introdujo simplemente. Mayor Cassandra Holt, Aviación del Ejército de Estados Unidos. Hoy, explicará por qué deberían repensar lo que un helicóptero puede hacer en una pelea que pensaban pertenecía solo a ala fija. Habló por 20 minutos, caminando a través de las decisiones, los riesgos y la mentalidad que había llevado de esa pelea en cañón a la escolta de convoy. No hubo brevado, no teatralidades, solo la misma precisión que usaba en la cabina. Cuando terminó, las preguntas vinieron rápido. Algunas escépticas, otras ya pensando en implementación. Un almirante se inclinó adelante. Mayor, si tuviera la autoridad, ¿cómo entrenaría a la próxima generación para este tipo de engagement? Empezaría cambiando lo primero que les enseñan, dijo Cassandra. No les digan lo que no pueden hacer con su aeronave. Muéstrenles cómo usarla en maneras que el enemigo no esperará. La confianza viene de la preparación, no de la asunción. Cuando terminó, el aplauso fue breve, pero genuino. Unos pocos se acercaron después, pilotos de diferentes ramas, estrechando su mano, algunos admitiendo quietamente que habían descartado la idea hasta que la vieron en su forage. De vuelta en la base de la isla esa noche, regresó a su rutina de briefing tripulaciones, corriendo sims, volando las salidas de entrenamiento. El trabajo se sentía igual, pero el aire alrededor de ella había cambiado. La gente la buscaba no solo para el próximo movimiento en un ejercicio, sino para una nueva forma de pensar. Una noche, mientras cerraba el hangar, Mercer la atrapó antes de que se fuera. «Tengo un mensaje de Falcón 7», dijo. «Están de vuelta stateside. Enviaron palabra de que levantarán un vaso por ti cada año en esa fecha». Ella sonrió faintly. «Beberé a eso una vez que este tour termine». La mañana siguiente trajo órdenes estampadas con un código de clasificación que no había visto antes. El destino no era una isla esta vez. Era de vuelta a teatros operacionales. Esta vez liderando un destacamento compuesto diseñado para probar las tácticas en despliegues en vivo. Ren la encontró en la plataforma mientras preflicteaba. «No es un adiós», dijo. «Es la próxima fase». Miró al horizonte, la primera luz tocando el agua en estroques plateados largos. «Entonces aseguremos que la próxima fase cuente». Los rotores comenzaron a girar, construyendo su cadencia estable. Mientras la aeronave levantaba, la base cayó debajo de ella. Adelante yacía nuevo espacio aéreo, nuevas variables y oponentes que, si eran desafortunados, podrían algún día oír su voz por un canal abierto, calmada, cierta y ya un paso adelante. El polvo sobre la pista forward subió en espirales perezosas, curvándose en el aire del amanecer. El Apache de Cassandra se asentó en la plataforma improvisada. El shimmer de calor del escape doblando las formas de tiendas y mástiles de antena más allá. Esto no era terreno de ejercicio. Las líneas aquí eran reales, y también lo eran las personas dependiendo de ella. Su destacamento compuesto había estado operando en la región por 3 semanas, probando las tácticas aire a aire contra oposición impredecible. Cada salida era una apuesta, patrullas enemigas, lanzamientos ocultos, y clima que podía volverse de claro a traicionero en minutos. Pero cada vez los principios se mantenían: controla la geometría, dicta el ritmo, fuerza al oponente a jugar en tu arena. La misión de hoy, sin embargo, era diferente.
Inteligencia reportaba una columna blindada empujando a través de un paso de montaña hacia una guarnición amistosa. Cubierta a la fija estaba horas lejos. La unidad de Cassandra era el único Azar en rango. El terreno era claustrofóbico. Acantilados escarpados en ambos lados, curvas estrechas, y nowhere para que el enemigo se dispersara una vez dentro. Su artillero líder, sargento ING, estudiaba la imagen satelital en su Neeboard. Si tienen cubierta aérea, será rápida y agresiva. Rutas de escape limitadas significan que tratarán de fluzarnos al abierto. Entonces les daremos un problema diferente, respondió Cassandra, su tono calmado pero decisivo. El acercamiento al paso era un descenso sinuoso a lo largo de un lecho de río seco. Mantuvo el Apache bajo, las puntas del rotor rozando justo sobre las paredes, enmascarando su firma de radar en los pliegues del terreno. El convoy apareció como una línea de blooms de calor tenue en su pantalla. Transportes blindados de personal intercalados con plataformas planas carrying suministros. Antes de que pudiera hacer el primer pase, el ping telltale de radar hostil iluminó la pantalla de amenaza. Un vuelo de 2 cazas enemigos había entrado en la caja, picando hacia el paso desde el norte. Cassandra no dudó. ING, marca el líder. Tomó el tráiler. Rompieron formación, el Apache surgiendo upward de la boca del cañón como un depredador de agua profunda. El caza Trailing se comprometió en un cañón, confiado en que el helicóptero se apartaría. En cambio, Cassandra giró a su vector, su ángulo cortando a través de su radio de giro. El tono de bloqueo del Stinger fue instantáneo. La señal de kill simulado flashed a través de su alcance. El caza líder presionó, ignorando la pérdida de su compañero. ING lo rastreó a través del sitio de cañón, dejando que el piloto pensara que estaba clear antes de rodar en un ascenso corcho apretado. Cuando el tiro vino, fue point blank en el sentido de entrenamiento. Un hit inequívoco que sacó la segunda amenaza del tablero que dejó el convoy. Cassandra cayó de vuelta al paso, moviéndose adelante de la línea blindada. Su primera andanada de Elfire sacó el vehículo líder de comisión, bloqueando el resto en lugar. El hold repentino causó caos en su formación, perfecto para que la artillería de la guarnición explotara una vez que aclarara el espacio aéreo. Pero la pelea no había terminado. Un nuevo spike de radar iluminó el alcance. 4 cazas más inbound de 2 direcciones. Esta vez los números eran peores y el paso no les daba room para maniobrar. Pulsó la red del destacamento. Elemento 2, retrocede a la cresta sur. Cubre la salida. ING y yo los mantendremos aquí. Los cazas se dividieron en pares. Un elemento tratando de encerrarla desde arriba, el otro del lado. Usó la única ventaja que el cañón ofrecía, enmascaramiento de terreno vertical. Cada vez que se comprometían en una carrera, se deslizaba detrás de una cresta, surgía en un lugar que no anticipaban, y los forzaba a correcciones apresuradas. 2 pagaron por ello. Uno overshot en las miras de ingeniero, el otro rodó directo a un Elfire que lo atrapó mid-turn. El par restante trató de desenganchar, pero Cassandra presionó su lavado de rotor persiguiéndolos al cielo abierto. No necesitaba terminarlos. Su retirada era suficiente. El paso estaba clear y el convoy estaba atrapado donde fuerzas terrestres podían lidiar con él. Para cuando asentó el Apache de vuelta en la pista, el sol estaba alto, pintando el campamento en luz stark. Mecánicos esbarmearon la aeronave, chequeando por daño de estrés de las maniobras. ING bajó, casco bajo su brazo, y simplemente dijo, eso fue uno para el libro. En la tienda de mando, un oficial de enlace rilaba el reporte de la guarnición. 0 vehículos enemigos alcanzaron el perímetro. La intervención de tu unidad salvó la posición sin una sola pérdida amistosa. Más tarde, cuando el destacamento se reunió alrededor de una mesa maltrecha en la tienda de mes, Cassandra se encontró el foco de cada conversación. Escuchó más de lo que habló, dejando que los otros recontaran la pelea en sus propias palabras. Para algunos, era la emboscada en el paso. Para otros, era la forma en que había drone a los cazas a terreno que no podían controlar. Esa noche, la voz de Ren vino por la línea segura desde la base de la isla. He leído los reportes de campo.
Lo que has hecho aquí lo sella. Estas tácticas no son solo viables, son game changing. Espera visitantes. Querrán ver por sí mismos. Cassandra estaba fuera de la tienda después de la llamada, el aire nocturno fresco contra su piel. La base estaba quieta excepto por el hum bajo de generadores y el shuffle distante de centinelas. Pensó en la pelea del desierto que lo había empezado todo, las carreras de entrenamiento sobre el mar, la escolta de convoy. Nada de ello había sido sobre probar un punto por su propio bien. Había sido sobre la gente en el suelo, los que no podían simplemente volar lejos cuando venía el peligro. En algún lugar en la oscuridad podía oír el tenue latido rítmico de otro helicóptero acercándose. No era suyo, pero llevaba la misma promesa. Si llamas, venimos. Se permitió una pequeña sonrisa. La misión de hoy sería de Briefed, estudiada, quizás incluso replicada. Pero para ella, la victoria real estaba en los 6 pilotos que había entrenado en los últimos meses, ahora volando con la misma mentalidad, listos para tomar la pelea en sus propios términos. Y si el día venía cuando el enemigo de nuevo reía de la idea de un helicóptero parándose contra casas, sabía que habría más de una voz lista para responder en el canal abierto. Calmada, cierta, y ya un movimiento adelante. Algunas victorias se miden en millas ganadas o objetivos destruidos. Las de Cassandra Holt se miden en vidas salvadas, en batallas terminadas antes de comenzar. De una pelea solitaria en el desierto a reescribir las reglas de la guerra aérea, probó que los límites existen solo hasta que alguien se atreve a empujar más allá de ellos. Y en algún lugar allá afuera, pilotos que entrenó ahora llevan esa misma resolución al cielo. Gracias por viajar con nosotros. Suscríbete para más historias como esta y comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué habrías hecho en su asiento? La conversación empieza abajo.